Bueno, pues terminamos este último tema del bloque 10, del tema 10.4 de la guerra civil con las consecuencias de la guerra. Iba a buscar cuál es el desarrollo en el enunciado, tiene que haber habla de los costes humanos, en última instancia de las consecuencias de la guerra civil española. La guerra civil ha sido uno de los episodios más traumáticos, si no ha sido el mayor de toda nuestra historia, y que va a tener muchas direcciones y muchos ámbitos de desarrollo. Podemos dividirlo en lo siguiente. Por ejemplo, la división y enfrentamiento entre la sociedad española, que va a quedar marcada en esos años, en los años posteriores, incluso a día de hoy todavía la historiografía, partidos políticos, los debates sigue marcado. Pero durante esos años se va a producir con diferentes características una profunda división en cuanto a la violencia que se va a ejercer en cada uno de los bandos. Por ejemplo, la represión en la zona republicana va a estar caracterizada fundamentalmente por la versión anticlerical, muchísimos religiosos, seminaristas, monjas, sacerdotes, obispos, como el de Cuenca, por ejemplo, van a ser represaliados, van a ser asesinados, van a ser perseguidos, muchos tienen que huir, incluso se van a producir auténticos episodios realmente luctuosos y macabros. Los grupos represores, muchos de ellos dirigidos por líderes de los sindicatos de izquierda, fundamentalmente anarquistas, van a actuar a través de las famosas checas, que es el acrónimo de un término de origen soviético. Eran tribunales, cárceles populares creadas por las organizaciones obreras para investigar, perseguir a todos aquellos que eran considerados opositores, no solamente miembros de la Iglesia, también líderes de partidos de derechas, empresarios o gente que se había mostrado con cierta importancia durante la etapa de la dictadura o en la oposición durante la República. El episodio más grave de la represión en la zona republicana van a ser los sucesos de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama y de Torrejón de Ardoz, donde van a ser asesinados muchos de los presos que fueron sacados de las cárceles de Madrid durante los meses de noviembre sobre todo, pero también algunos días de diciembre del 36, y que supuestamente iban a ser evacuados a Valencia junto con el gobierno cuando había huido en noviembre del 36. Por otra parte, la represión en la zona nacional se dirigió sobre todo contra aquellos que simpatizaban con los partidos del Frente Popular o que estaban cercanos a él y con las organizaciones obreras, ¿no? Antiguos alcaldes republicanos, también maestros en las escuelas que se han significado por sus ideas izquierdistas. Se calcula que más de 100.000 personas van a ser represaliados, van a ser fusilados, muchos de ellos en los cunetas, todavía en el día de hoy siguen apareciendo muchos de estos cuerpos, ¿no? Quizá el caso más emblemático, ya que hemos hablado anteriormente de los republicanos, pues en el mundo de los muchos ejemplos de la España franquista, podríamos hablar de los asesinatos en la plaza de toros de Badajoz el 15 de agosto de 1936, cuando llega la Legión. Se calcula que más de 250.000 españoles o más permanecieron en prisión al terminar la guerra en campos de concentración. Os enseño este libro que ha publicado o ha aparecido recientemente, Los campos de concentración de Franco, donde aparecen diferentes ejemplos de cuál va a ser la represión durante los años posteriores a la guerra. Eso en primer lugar, ¿no? Esa división y ese enfrentamiento entre la sociedad civil. Por otra, también tendríamos que hablar, en segundo lugar, de las pérdidas demográficas. Se calcula que más de 500.000 de personas murieron o sufrieron las consecuencias directas de la guerra, más las muertes indirectas, que son muy difíciles de cuantificar, pero que perfectamente podríamos elevar de 300.000 a otro 500.000 de personas. En cuanto a las pérdidas económicas, tendríamos que hablar de la destrucción de infraestructuras, la pérdida de divisas, no solamente el fin de las reservas de oro del Banco de España, que en España llegó a tener la segunda cantidad de divisas de oro después de los Estados Unidos, la destrucción de zonas industriales, la población activa reducida, sobre todo por esas pérdidas demográficas y las dificultades que va a haber en momentos posteriores a la guerra. Se calcula que España podría llegar a tardar, o se calcula que tardó cerca de 20 años en recuperar los niveles anteriores a la guerra civil, es decir, anteriores a 1936. Y finalmente, como consecuencia, finalmente no, habría que hablar del empobrecimiento cultural,
que va a desarrollarse en la España post-bélica, en la España franquista, sobre todo por el exilio de muchos intelectuales. Hablábamos en la República de la generación de la Edad de Plata. Bueno, pues muchos de ellos salieron al exilio, murieron, por ejemplo, como Antonio Machado, otros enriquecieron en los lugares donde se asentaron, por ejemplo, en México o incluso en Argentina, con Álvaro de Albornoz, en México con figuras importantes, en Estados Unidos también, ¿vale? Y junto a este páramo cultural que estamos hablando del exilio, otra de las consecuencias importantes que va a tener la guerra va a ser el exilio, el trasterramiento de una cantidad importante de personas. Celebramos este año, o el año pasado, en el 2019, este año también como consecuencia, el 80 aniversario del exilio español y la importancia que va a tener hacia Francia, hacia el norte de África, hacia la Unión Soviética, hacia los Estados Unidos, hacia Argentina, y como muchos de estos exiliados que salieron de España también después los encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminamos este acercamiento rápido y breve a los diferentes aspectos y temas de la guerra civil. Recordad que en este último tema, en el 10.4, hemos estudiado por una parte las fases de la guerra, la evolución de las dos zonas en conflicto, la España republicana, la España franquista, y finalmente las consecuencias, los costes materiales, los costes humanos, el exilio provocado por la guerra civil.